7:14 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital, en Radio Vital 91.1. Gracias por sintonizarnos diariamente a partir de las 7 de la mañana. Gracias por estar también conectados a través de la televisión en Movistar, canal 733 HD. Estamos ya acompañados por Pancho Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro. Muy buenos días, ¿cómo está, señor Calisto? Buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Altavoz en Vital. Obviamente, usted ha roto fuegos en las redes sociales con una publicación de un TikTok rechazando, obviamente, las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el distrito de Santa Rosa, ¿no?, que pertenece al Perú por historia. Además, como sabe perfectamente, Leticia es una ciudad peruana, en su momento fue cedida a Colombia, y no puede ser que el presidente colombiano esté buscando ingresar más a territorio peruano. Bueno, es que lo que está, más allá de desconocer la historia de Petro, creo yo, o no acordarse de ella, puede ser, lo que Petro está haciendo con esta maniobra es simplemente tender una cortina de humo frente a su ineficiencia como jefe de Estado, ¿no? Ante un problema como el que tenía, el 7 de agosto, como ustedes saben, siempre es la celebración del Día Patrio de Colombia, sí. Y entonces esto generalmente se hace en Boyacá, es como acá tenemos nosotros nuestro desfile de 28 de julio, que se hace, y entonces como él tenía la ciudad casi copada, tenía que buscar una excusa para no ir, así de fácil fue. Entonces se levantó y dijo, bueno, ¿qué hacemos? Habían paralizaciones y movilizaciones en Boyacá, justamente para esa celebración. Habían bloqueado las carreteras, estaban los mineros afuera, dicho sea de paso, reclamándole algunas promesas de campaña que él hizo que no ha cumplido. Entonces tiene el país efervescente, tiene en este momento al hijo preso, tiene a un expresidente también preso y tenía a un candidato presidencial que, dicho sea de paso, acaba de fallecer el día de hoy, Miguel Uribe, sí. También en cuidados intensivos, etcétera. Entonces el país está efervesciendo, y ante este tipo de cosas lo que generalmente estos gobiernos autoritarios apelan es a buscar un enemigo común que permita cambiar, ¿no?, la atención de un foco de un lado hacia el otro, y eso es lo que hizo. Dijo, bueno, Perú en cumplir el protocolo, etcétera, ¿no? Claro, pero es un patriotero, ¿no? Bueno, es un patrioterismo barato, ¿no?, al cual él ha apelado, y lamentablemente este tipo de cosas lo único que hacen es exacerbar los ánimos por gusto, ¿no? Bueno, pero dicho sea de paso, cuando él se ha ido a Leticia, porque en vez de ir a Boyacá tuvo que irse a Leticia, que dicho sea de paso que también dice que es territorio colombiano, que sí lo es, pero es merced a que fue entregado por el Perú. Exacto. Porque en 1911 nosotros fuimos hasta el combate de Caquetá, fuimos hasta el río Caquetá, y de ahí tuvimos que retroceder por un artilugio de ese momento, de la diplomacia del momento, pero Petro en realidad estaba apelando a cualquier cosa para poder de una u otra manera sostenerse, y como decía mi abuelita, está cambiando moco por baba, ¿no? Además, no ha logrado la unidad del pueblo colombiano. No la va a lograr tampoco. Lo que sí, de alguna forma, ha logrado la unidad peruana, porque pese a los colores diferentes, pese a las posiciones políticas, ideológicas, los peruanos estamos unidos, siempre unidos en defensa de nuestro país. Sí, pero eso es un tema que yo digo que hasta cierto punto podría decir que es relativo, porque es muy, muy esporádico. Es como una velita misionera, la prendes, ya todo el mundo sabe que está ahí, pero después se apaga y todo el mundo se olvida. O sea, va a pasar este problema, y una vez más va a suceder lo que siempre sucede. Los que conocemos la frontera del Perú y hemos ido por diferentes partes del Perú, y sobre todo por la selva, la frontera en la selva, los pueblos al final quedan abandonados. Claro, entonces, como lo está la isla Chinería. Como ¿no? lo estaba la isla Chinería, y como estaba Santa Rosa, que nadie, dicho sea de paso, bueno, no nadie, pero la mayoría de peruanos ni siquiera conocía que existía. Entonces tenemos que tener una situación de esta naturaleza para recién acordarnos de que el Perú va más allá de solamente Lima. O sea, esto realmente nos llama la atención a nosotros como peruanos, y ponen la ciudad de Santa Rosa en el mapa, que mucha gente ni siquiera tenía idea que existía, ¿no? Durante el segundo gobierno del presidente Alan García, el exministro de Salud, Hernán Garrioleca, viajó a la zona, y otras veces más, para establecer un convenio de atención de peruanos en Leticia. Y efectivamente el gobernador de Leticia y además la autoridad de salud de Colombia obviamente reconocía, digamos, la posesión del Perú de esa zona, Chinería y Santa Rosa. Es más, debido a esas gestiones, esa comunidad de Santa Rosa dedica a Hernán Garrioleca una calle, le pone el nombre de Hernán Garrioleca a una calle
en Santa Rosa. Entonces esto evidencia históricamente un paso más que esa zona es peruana. Entonces no puede desconocer el presidente Petro una situación así. No, no hay forma que lo desconozca Petro, porque más allá de lo que hizo mi compañero Hernán Garay Rueca, no mi compañero porque yo sea prista, sino después mi compañero de colegio. Sí. Sí, cosa que me parece muy bien. Si usted entra el día de hoy a los mapas oficiales de Colombia sobre la frontera, en su Instituto Nacional Geográfico Nacional, va a encontrar de que la frontera está claramente definida y toda la isla Chinería, por supuesto incluyendo Santa Rosa, están dentro del territorio peruano. Están en los mapas, en la misma cartografía oficial colombiana. O sea, lo que está haciendo Petro realmente es un tiro al aire, que dicho sea de paso no le ha servido, porque le diré que la reacción que ha habido en Colombia, no solamente sobre el video que yo propalé, sino también de muchas opiniones del Perú, ha sido muy bien recibida. Y es tendencia ese video más allá que en el Perú. Y me han llamado muchos medios de Colombia, y bueno, tengo una serie de entrevistas con la gente de Colombia para conversar con ellos, y ellos manifiestan su amplio y abierto rechazo a Petro, ¿no? Claro, lo que me llamó la atención y mejor dicho me preocupó fue esta incursión de una aeronave militar en espacio aéreo nacional, una aeronave colombiana. ¿Qué hacía ahí? Bueno, ¿qué hacía en nuestro país? teóricamente la aeronave estaba volando sobre la línea de frontera hacia el lado de Colombia, y casualmente, ¿no?, en forma no intencional, el piloto se equivocó un poquito el rumbo y se subió sobre la frontera peruana. Pero ese tipo de cosas que son provocaciones realmente hasta infantiles, menos mal que han sido rápidamente, y acá sí tenemos que relevar la posición del Perú. Nuestra Cancillería ha trabajado como se debe trabajar, la Presidenta de la República también. O sea, una nota de nosotros protesta emitió. Somos críticos de la señora Boluarte, pero yo creo que en esta situación, o en esta ocasión, perdón, ha maniobrado como debe maniobrar, con prudencia, con firmeza. Y bueno, la isla de Chinería y Santa Rosa están ocupadas no solamente por tropas peruanas, sino por población de Perú. ¿Y hasta dónde puede escalar este conflicto? Mira, yo creo que esto Porque tener a Dina Boluarte de presidenta de una guerra es complicado, ¿no? No, pero yo creo que esto va al final desinflarse como se infló, porque ese no es el sentir de Colombia, ese es el sentir de una persona que está desesperada y no sabe cómo hacer, y trata de buscar cualquier artilugio para, más allá de permanecer en el cargo, evitar que se lleven elecciones el próximo año. Y eso es lo que va a suceder en Colombia. El próximo año entran en elecciones. Cuando el presidente Petro llegó precisamente a frontera con Perú, a la ciudad de Leticia, el pueblo, la gente colombiana le gritaba: queremos la paz, queremos la paz, ¿no? Queremos la paz. Lo ha abucheado al presidente colombiano, de tal manera muestra esa insatisfacción por esas declaraciones. Sí, pero Petro sostiene de que como el curso del río se ha movido más hacia el sur, entonces la frontera se tiene que mover hacia el sur. Mentira, eso no es así. Eso no soporta ningún análisis, para comenzar, y segundo, no lo soporta la ley o los tratados internacionales. En el momento en que se trazó la frontera, había un talhuec. El talhuec es la parte más profunda del río, y ahí se estableció ya geográficamente la frontera. Y si el talhuec se mueve, claro, bueno, eso es un tema de la naturaleza. Y dicho sea de paso, eso ha sucedido por la propia inacción de Petro, porque se le está arenando el brazo del río Amazonas que da a Colombia, y se está quedando sin agua porque ellos no lo están dragando, porque en esa parte del río el río es más delgado, y en la parte del Perú el río Amazonas es más ancho, y el agua se va por el lado en donde hay menos resistencia, se va a ir. Y entonces poco a poco lo que puede terminar sucediendo es que eso se arene y se queden sin río. Y eso no quiere decir que ellos se tienen que mudar a donde el río está. No, pues. O sea, la naturaleza de los ríos en la selva tiene una morfología de tipo meándrica, o sea, es como una serpiente, ¿no es cierto? Claro. Sí. No es como en la sierra, que discurre por valles, están claramente definidos. En la selva no es así, son selvas inundables. Entonces, el curso del río va cambiando de repente, dependiendo de la fuerza del agua y la sedimentación que haya quedado de la campaña del año anterior, y de acuerdo a eso el río va discurriendo mientras va creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, esto sucede normalmente en cualquier país ribereño que tenga fronteras. Lo dicho por sí. Petro, al no reconocer la soberanía nacional en la isla Chinería, es para evitar las elecciones, porque puede decir estoy en un conflicto, ¿no? Bueno, eso podría ser uno.
eso podría ser uno de los argumentos, y otro es tratar de una u otra manera jalar votos atrás de él, porque él es el patriota que está defendiendo el país y la frontera, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ya salió un precandidato presidencial del Pacto Histórico diciendo me voy a la guerra prácticamente, ¿no? Con Bueno, Perú. pero por supuesto, ¿no? Bueno, más allá de que también Quintero, ¿no? Daniel Quintero. más allá de que se le están muriendo otros precandidatos, ¿no? Pancho Calisto, ¿y qué te han comentado tus amigos en Colombia? Sobre tu video, al fin y al cabo que ha dado la vuelta al mundo, además. Sí, la Pero verdad bastante que viral, ¿no? yo no los he contactado, ellos me han contactado. Es más, me han contactado no solamente de Colombia, sino de otros países, Argentina, Ecuador, Estados Unidos también. Y bueno, han pedido que tenga unas conversaciones con ellos, vamos a tener algunas entrevistas, pero todo el mundo, el 100% de las personas está en contra de lo que ha dicho Petro. O sea, él tiene su portátil que la mueve a todos lados y ellos son los que los aplauden con las orejas y le dicen que tú estás haciendo las cosas bien, pero este tipo de gente es así, se rodea, ¿no?, de adláteres, de corifeos, y que todo el mundo lo aplaude y le dice, ya, tú lo estás haciendo bien, y ellos mismos se la crean, ¿no? Por eso es que en este momento, para cuidar a la patria, para cuidar las fronteras, se requiere obviamente inversión para poder actualizar el armamento aéreo, el armamento naval, el armamento terrestre. Sí, y yo aquí sí tenemos que llamar la atención de nuestra población, ¿no? Parece que no hemos aprendido nada, ¿no? En la época del almirante Grau, que fue comandante general de la Marina, colocó una carta y dijo al Congreso y al presidente de ese entonces que había una disparidad entre la Marina peruana y la Marina chilena, y que teníamos que equiparnos para afrontar cualquier peligro de guerra. ¿Y qué le dijeron? Eso fue en 1820, ¿no? Claro. ¿Y qué le respondieron? Perdón, 1878. Lo archivaron, dijeron, no va a haber guerra con nadie, todos somos amigos porque hemos luchado juntos con Chile, Hay otras prioridades. contra España, entonces tenemos una hermandad de muchos años. ¿Qué pasó en el año Estalla la guerra. 1879? Estalla la guerra con Chile. ¿Y cómo estábamos nosotros? Y además algunos gobernantes que viajaron supuestamente para comprar armamento y Prado, se quedaron. Prado. Ok, Sí. y así es, Prado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó después? Porque me dicen, no, pero eso hace mucho tiempo atrás. Ok, vamos un poquito más acá, a la historia reciente. ¿Qué pasó en el conflicto de Cenepa? Nos agarraron sin aviones. ¿Por qué? Porque en la época de Alan García hubo toda una campaña contra la adquisición de los aviones Mirage de ese entonces. Entonces, es más, devolvimos la mitad de la flota, no sé si se acordarán, y otra parte vino sin armamento. Vino el conflicto de Cenepa y, sabiendo nuestros aviadores que estaban en desventaja, igual salieron al combate y murieron, sabiendo que iban a morir, como debe de ser. Y al final, ¿cuándo se arregló el conflicto de Cenepa? Cuando vinieron los Sukhoi 22 y recién los nuevos aviones y todo el parque de aeronaves, helicópteros. Entonces ahí dijeron, no, ¿sabes qué? Ahora sí todos somos hermanos, nos sentamos en la mesa y firmamos la paz. Sí, Entonces, si nosotros tuviésemos una fuerza armada disuasiva y potente, y como disuasiva es deberíamos la tener, palabra, ¿no? a Petro ni siquiera se le hubiese ocurrido, pero ni por el forro, como decía mi abuelita, hacer una cosa de esta naturaleza. Y Claro. no estaría pidiendo sentarse en una mesa. Porque si nos sentamos en una mesa, entramos en una negociación, no podemos entrar en posición de desventaja, ¿no? Estamos conversando con Pancho Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro. Haremos una pausa en altavoz y también estamos en Vital, obviamente 91.1 FM, y en Tribu Televisión Canal 20, y también en Movistar Televisión. Haremos la pausa, ya regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. En cada rincón del Perú hay una historia que nos conecta, una tradición que nos enorgullece y un sabor que nos conquista. Aquí siempre hay razones para celebrar. Por ello somos un país de dones infinitos. Hace 14 años emprendimos un viaje para promover lo mejor de nuestra patria en el mundo. Hoy en día podemos decir con orgullo que en cualquier parte del planeta hay un pedacito de Perú. Hemos sido el destino elegido por viajeros y por grandes producciones cinematográficas que han mostrado las riquezas de nuestra tierra. Hemos abierto nuestras puertas, convirtiéndonos en sede de grandes eventos que han conectado culturas e impulsado oportunidades. La
La gastronomía ha sido nuestra mejor embajadora, con la misión de que cada persona en el mundo se enamore del Perú al primer bocado. Más de 800 empresas han obtenido la licencia de uso de la marca Perú, convirtiéndose en representantes de lo nuestro. Hoy celebramos 14 años de esfuerzo y pasión, mostrando lo mejor de nuestro país al mundo. ¡Feliz aniversario! Marca Perú. Siete y 30 de la mañana estamos de retorno en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, y también estamos en televisión a través de Movistar y Tribu. Estamos con Pancho Caristo Giampietri, vicealmirante en retiro. ¿Qué está pasando en Tabatinga, en Brasil? Como sabes perfectamente, Leticia, Colombia, Santa Rosa, Perú. Pero estas ciudades fronterizas con Perú están desarrolladas. Tienen aeropuerto, tienen centro de salud, tienen hospitales, tienen centros educativos, lo que no ocurre con Santa Rosa. Por tanto, hay un sinsabor de la población peruana porque llega muy poco y mal el Estado a atenderlos en sus principales necesidades. ¿Qué hacer para revertir esto? Mira, eso no sucede solamente en Santa Rosa, sino también si nos vamos por el río Putumayo o en diferentes puntos de la frontera también está en Cantagallo, etcétera, ¿no? Estamos desatendiendo las fronteras. Siempre hemos desatendido las fronteras. Malísimo. Eso es muy malo, como lo dices tú, y yo aprecio esta parte del comentario, porque eso nos lleva una vez más a darnos cuenta de que el Perú va más allá de solamente lo que nosotros podemos ver, ¿no? Sí. Extrapola nuestro campo visual, ¿no? Va mucho más allá. El tema de las fronteras es un tema complicado, pero también la naturaleza, la dinámica que vive los pueblos fronterizos también es diferente a la nuestra y tenemos que entenderla, ¿no? Porque para los tres estados, ya sea Brasil, por el lado de Leticia, o Colombia, perdón, Brasil por el lado de Tabatinga, o Colombia por el lado de Leticia, o Perú por el lado de Santa Rosa, son localidades que están muy, muy alejadas de sus capitales. Entonces, atenderlas per se es difícil. Entonces, ¿qué sucede ahí? Las poblaciones migran, ¿no? Temporalmente de un lado al otro, Claro. dependiendo de dónde encuentran el beneficio de la atención o el bienestar, qué importa qué estado le esté brindando. Así es. Entonces, cruzan a Bolivia, perdón, a Brasil, lo mismo sucede en Bolivia y Perú, ¿no? Entonces las migraciones son constantes, ahí las fronteras son difuminadas, la gente, además hay familias que la mitad está en un lado y la mitad está en el otro, o sea, no puede un presidente de república tan irresponsablemente, ¿no?, incitar a un conflicto entre poblaciones que son hermanas, están acendradas entre ellos, se sustentan entre ellos, se apoyan entre ellos, ¿no? Población de Santa Rosa en el Perú señala que marinos al momento de la, digamos, de la revisión de lo que llevan, dice que les quitan las cosas en este momento de cuando tienen que revisarles las cosas, o sea, en la frontera. Pero yo no creo que esto realmente ocurra, porque obviamente el control no está a cargo de la Marina allí. Bueno, a ver, lo que sucede en fronteras es que a veces se malinterpreta esta migración de un lado hacia el otro y ya se transforma en llevar los artículos, por ejemplo, para tu uso personal, ¿no? A hacer ya acopio Contrabando. para mercadería, y eso requiere de todas maneras de ciertas reglas que están impuestas por las leyes de aduaneras. Entonces, cuando tú ya estás entrando con gran cantidad de leche en polvo, pañales, etcétera, gaseosas, que las gaseosas son carísimas ahí, ya uno identifica que eso es para comercio y definitivamente tiene que
retenerse hasta que la persona tenga que pagar los impuestos que genera. Entonces, pero no es un tema que le quitan indiscriminadamente las cosas, no tiene una razón de Claro, ser. la Marina no está a cargo de las fronteras en la zona. No, a ver, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas tiene el control de todos los cuerpos de agua, Ok. y Guardacostas, dentro de la línea de alta marea hasta 50 metros, es jurisdicción de Guardacostas. Y el trasiego o el transporte de carga en esas zonas es por el agua. Entonces, ahí la participación de Guardacostas es Sí, primordial, ¿ah? antes del corte, en el bloque anterior estábamos hablando de la importancia de la inversión y no gasto, porque es una inversión en equipar nuestras Fuerzas Armadas. Y ahora ya todo el mundo está a favor de esto, yo creo, ¿no? Hacemos una encuesta. Bueno, no sé, pero yo he escuchado a una congresista de la República, lamentablemente y desafortunadamente, dijo que las Fuerzas Armadas no deberían existir. Y esa fue Susel Paredes, y se lo digo desde aquí. Esa señora Susel Paredes está totalmente desubicada en el espacio. Y ahora yo le diría a Susel Paredes, anda a Santa Rosa, pues, y agárrate tú a patadas si es que se abre un conflicto con Colombia. Que esperemos que no se abre, creo que no se va a abrir, ¿no? Y Carlos Anderson dijo que, Bueno, que no teníamos que pelear con marcianos. Bueno, que no había entonces ya nadie, llegaron ¿no? los marcianos, pues, ¿no? Ahorita están llegando los marcianos, ya vemos los platillos voladores que están por aterrizar, porque si reviente un conflicto, que va a ir Anderson ahí frente a la frontera, Anderson se va a quedar en la comodidad de su aire acondicionado acá, en la avenida Abancay. Entonces, pero ahí en el momento que estas cosas suceden, que vaya la Fuerza Armada y que vayan los soldados, ¿y con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Si ellos fueron los primeros que dijeron, no hay que comprar nada. Entonces, este tema ya tenemos que cambiar la idea y tenemos que Porque hay entender. presupuesto para todo, ¿no? Hay presupuesto para todo, y es más, el presupuesto de equipamiento y la compra de esos aviones no sale del presupuesto ordinario, sale del canon que se va a generar con la extracción de los minerales que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, no es un tema que nosotros le estamos quitando plata a otro sector para invertirle a la Fuerza Armada. Eso es una falacia, y eso es algo que mucha gente banderea y esboza como si fuese la verdad absoluta, y que le estamos quitando la plata porque estamos gastando en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no es un gasto, la Fuerza Armada es una inversión. Uno de los problemas justamente al momento de la compra de estos equipos militares es que sea con claridad, con transparencia, porque lamentablemente hay muchas denuncias de corrupción, el dinero se ha ido por otro lado, han habido comisiones y eso ha salido a la luz, y además hay gente denunciada por el tema. ¿Cómo hacer efectivamente que una compra militar que tanto necesitamos en el país, aviones, tanques, lo que sea efectivamente con cuentas claras? Bueno, a ver, tenemos que entender una cosa. Cuando uno compra un equipo militar, o cuando tú compras un automóvil, no necesariamente el mejor automóvil que en la compra va a ser el más barato, ¿no es cierto? Depende de lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Entonces, hay varias cosas que van más allá del precio. El precio es una de ellas, por supuesto. Otra es, por ejemplo, la tecnología que puedas tener con esa aeronave. O sea, las aeronaves, o los buques, o los submarinos, o los tanques, etcétera, no son solamente artefactos per se. Transportan un sistema de armas. Claro. Y el sistema de armas cada vez es más complejo. Entonces, no necesariamente porque el casco es de una manera, la parte de adentro del avión puede costar muchísimo más que otro que es más barato, pero al final la tecnología que tiene adentro no sirve de nada. Entonces tenemos que ver tema de tecnología, dependencia del exterior. Un punto importante también el tema de los drones, ¿no? Ahora el nuevo tipo de conflagración, guerra, será con drones, definitivamente. Bueno, hay un componente de drones definitivamente que se tiene que involucrar y se involucra en los conflictos de la guerra y en los conflictos sobre todo de baja intensidad, pero no es que ya ahora yo compro drones y ya no necesito comprar aviones. No es así tampoco, ¿eh? No es así. ¿Y necesitamos un nuevo avión presidencial? Bueno, el avión presidencial tiene muchísimos años ya. Entendamos una cosa, la presidente o el presidente de la República es la primera magistratura del Estado y tiene que moverse con la seguridad del caso, ¿no? Ese avión no sé exactamente cuántos años tiene, pero se compró creo que en la época de Alan García o algo por el estilo, ¿no? Entonces, si estamos criticando... Creo que solamente viaja así hasta 5 horas nada más, ¿no? Y eso es peor todavía, porque un avión cuando no se mueve, sus componentes se degradan. Los aviones, los componentes se degradan o por tiempo calendario o por uso. Entonces, por decirle, la turbina puede tener, no sé, 40.000 horas o algo por el estilo,
O, vamos a poner un número, no, estoy tirando un número al aire, ¿eh? O 20 años de uso. Cualquiera de los dos primero que suceda, esa turbina hay que cambiarla. Entonces, si el avión lo tengo en tierra y no se mueve, llegan los 20 años y tiene 5 horas de uso y la tengo que botar a la basura. O sea, el avión presidencial se tiene que mover porque es una inversión que ha hecho el Perú en eso, ¿no? Y si lo tengo parado sin moverse, se oxida con el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que sí. Entonces se resecan las mangueras, la presión revienta mangueras, En etcétera, esta etcétera, ¿no? compra ya anunciada de aviones, debería haber una participación de la Contraloría para ir de la mano, para estar atento, digamos, a que sea una compra adecuada y no sea una compra fallida. Sí, bueno, el control concurrente de la Contraloría Exacto. es importante, ¿no es cierto? Importantísimo. Pero tenemos que entender que las personas que hagan este control concurrente tienen que entender que lo que estamos haciendo es comprar un bien, un bien de guerra. Entonces tampoco podemos abrir y decir, ok, compramos el avión con esto, y al final le damos en bandeja a todo el mundo qué cosa es lo que tiene adentro del avión y tú inmediatamente vas a comprar medios que contrarresten los medios que tiene el otro. O sea, este es un tema que tenemos que manejarlo dentro de los cánones correspondientes y con el compartimentaje, pero eso no quiere decir que se vayan a tapar cosas que no deben de suceder, ¿no? ¿Cómo están nuestros buques? ¿Cómo está nuestra Marina de Guerra del Perú? Mire, ahí yo le tengo que decir que la Marina de Guerra de Perú tiene la ventaja de dos cosas, ¿no? Hace muchos años estamos construyendo buques. Nosotros hemos construido 2 fragatas misileras acá en Perú, ¿no? Que son buques de combate con misiles en encima. Y más allá de eso, hemos construido muchísimos buques. Hace poco acabamos de votar el BAP Paita también, que es otro buque multipropósito. Y hemos firmado un acuerdo con, digo yo porque me siento marino todavía, hemos firmado un acuerdo con Hyundai Heavy Industries, que es el primer constructor de buques del mundo. El primero está en el Perú, trabajando con el CIMA. Entonces su tecnología está viniendo al Perú. Y esos constructores van a generar todo un proceso de repotenciación de la Marina. Y estamos construyendo nuestros propios buques. Hemos cortado el casco de un submarino, que es un tema un poco complicado, y hemos cambiado toda la parte interna del submarino y hemos dejado el submarino nuevo, lo hemos vuelto a cerrar. Eso solamente lo puede hacer en el Perú, un solo país aparte del Perú. Perdón, en Sudamérica, un solo país aparte del Perú, que es Brasil. Entonces, nuestro siguiente paso es construir nuestro propio submarino, que eso también solamente lo hace Brasil, que tiene la tecnología un poco más avanzada. Lo trató de hacer en Argentina y tuvo una desgracia, ¿se acuerda del submarino que se perdió? Entonces, nosotros ya tenemos un submarino en el agua después de haber sido hecho ese proceso, y ahora tenemos otro que está en proceso de repotenciación. Entonces, yo creo que la Marina está avanzando mucho, y sobre todo la tecnología de contramedidas electrónicas que ya se ha desarrollado propia. Pero no dependemos del extranjero, ¿no? Pero ese equipamiento para surcar ríos como el Marañón, el Amazonas, ¿cómo está allí, digamos, ese equipamiento tan necesario? Bueno, tenemos buques nuevos también allá, Ajá. que se han hecho con el CIMA Iquitos, porque también tenemos un CIMA Iquitos. Claro. Además, todos los buques, para que veamos que no solamente el tema está concentrado en temas de bélicos, ¿ya? Todos los buques que pasan por la selva en el programa País, que es el programa de apoyo itinerante de acción social en el Perú, están hechos por la Marina. Entonces ahí se llevan los médicos, y esto se ha venido haciendo hace muchos años. La RENIEC, etcétera, etcétera. El Banco de la Nación, que se ponen en los buques y navegan toda la selva, ¿no? Entonces el programa País, a través de las PIAs, soporta la acción del Estado y la presencia del Estado. Y esto, de una u otra manera, va más allá. Es solamente, ¿no? La conflagración bélica, etcétera, etcétera. Y eso es lo que debería aprender esta señora que está sentada ahí, que dice que la Fuerza Armada debería desaparecer. Que la suba en una pía, así que se vaya a dar vueltas por ahí a repartir DNI, pues a ver qué cosa es lo que se tiene que vivir ahí. O sea, Estamos con Pancho Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro. Haremos una pausa en altavoz, ya regresamos. Ya hablemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. En cada rincón del Perú hay una historia que nos conecta, una tradición que nos enorgullece y un sabor que nos conquista. Aquí siempre hay razones para celebrar. Por ello somos un país de dones infinitos.
Hace 14 años emprendimos un viaje para promover lo mejor de nuestra patria en el mundo. Hoy en día podemos decir con orgullo que en cualquier parte del planeta hay un pedacito de Perú. Hemos sido el destino elegido por viajeros y por grandes producciones cinematográficas que han mostrado las riquezas de nuestra tierra. Hemos abierto nuestras puertas, convirtiéndonos en sede de grandes eventos que han conectado culturas e impulsado oportunidades. La gastronomía ha sido nuestra mejor embajadora, con la misión de que cada persona en el mundo se enamore del Perú al primer bocado. Más de 800 empresas han obtenido la licencia de uso de la marca Perú, convirtiéndose en representantes de lo nuestro. Hoy celebramos 14 años de esfuerzo y pasión, mostrando lo mejor de nuestro país al mundo. ¡Feliz aniversario! Marca Perú. Y 46 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Vital, también estamos en Movistar Televisión y estamos conversando con Pancho Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro. Como sabe perfectamente, hay la decisión del gobierno a través de la Cancillería de instaurar un diálogo con Colombia. ¿Debemos asistir a este diálogo en estas mesas técnicas próximas? Mira, yo confío muchísimo en la Cancillería, porque la Cancillería peruana es una institución que tiene, más allá de la tradición y los expertise suficientes, ellos saben manejar. No es el primer conflicto, esto no es un conflicto, pero no es el primer enfrentamiento por un tema de fronterizo, ¿no? Ya lo hemos tenido antes. Con Chile, recientemente. Acabamos de cerrar con Chile, bueno, no acabamos, pero hace un tiempo atrás se cerró con Chile esto. Yo creo que los equipos técnicos tienen que sentarse y conversar, pero no estamos, digamos, siguiendo el juego de lo que quiere el presidente colombiano, Pedro, de sentarnos a la mesa por el tema. Por eso es que yo dije, pero en esa comisión mixta, dejar ¿no? sentado el precedente de que nosotros no estamos yendo a hacer ninguna cesión de territorio, ¿no? Vamos a sentarnos y desinflar el tema y sostener teóricamente, ¿no?, con documentos, cuáles son las posiciones de cada uno, y nosotros decimos, esta es la posición por esto, y esto no es negociable. Ahora, si Petro nos quiere llevar a la Corte, bueno, para comenzar tenemos que acordarnos que Colombia no está en la Corte. Entonces, ahora sí apela a la Corte, cuando ellos se han salido de la Corte. Pero en fin, al final, los temas fronterizos tienen que tocarse con mucha prudencia, y nuestra Cancillería no solamente tiene la prudencia necesaria, sino tiene la gente profesional y el expertise, o sea, la experiencia para manejar un tema de esta naturaleza. El ex canciller Miguel Rodríguez Mackey señala que el Perú debería cancelar su participación en esta reunión bilateral. Esto se va a realizar, está programado para el 11 y 12 de septiembre en Lima, se adelantó además. Señala que eso no debe ocurrir, debemos cancelar nuestra participación porque justamente es entrar en el juego del propio presidente colombiano. Dependiendo a qué nivel se vaya a llevar la reunión, ¿no? Porque los temas diplomáticos van escalando por niveles, ¿no? Entonces, hasta que llegan a lo que una vez se definió como la diplomacia presidencial, que fue lo que paró el conflicto con Ecuador, claro, cuando los dos presidentes se sentaron y dijeron, bueno, acá vamos a terminar con este tema, ¿no? Todo tiene fases. Yo no voy a contradecir a Rodríguez Mackey, él tiene una opinión. Yo creo que podríamos enviar los representantes de los países a nivel que se tenga que hacer para sentar nuestra posición inicial, sí, con
clara consigna de que no vamos a hacer ni un centímetro de territorio porque no tiene ningún. Lo único que tenemos que hacer es decirle, mire, ¿sabe qué, señor? Siéntese acá, tome este mapa. ¿Dónde queda Santa Rosa? Aquí, ok. ¿Dónde está la frontera? Aquí, ya. ¿De quién es este mapa? ¿Quién lo ha hecho? Colombia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Se acabó la reunión, listo, nos paramos y nos vamos. Cualquier cosa adicional a esto, ya vaya usted por los canales correspondientes y se acabó el asunto. Exactamente. Y listo, chao. McKay señala que en Colombia Petro está de alguna manera impulsando a demostrar que Santa Rosa le corresponde y que no ha sido adjudicada al Perú. Está de alguna manera instruyendo a los técnicos colombianos que asistan al encuentro de este 11 y 12 de septiembre para, entre comillas, demostrar que Santa Rosa nunca fue adjudicada al Perú. Obviamente es una postura totalmente inaceptable, es una postura provocadora. Por lo tanto, según Rodríguez McKay, el Perú no debería estar. Bueno, pero el distrito de Santa Rosa, el de Chinería, en una Claro. época se cindieron. separó, pero se ha vuelto a juntar otra vez, porque así es el comportamiento meándrico del río, es así. Hace que el río vaya por un lado, vaya por el otro lado, pero no por eso vamos a tener que estar. Imagínense que esto se extrapolara a todos los países del mundo, tendríamos que cambiar la frontera Claro. cada año que viene una Sí. nueva avenida de agua y cambia un poquito el curso del río, entonces ahora la frontera tiene que cambiar por otro sitio. La frontera se establece en el momento en que se demarcó, con las condiciones que existían en ese momento. Si las condiciones geográficas, morfológicas del río cambian, no quiere decir eso va a cambiar la frontera, punto, chao, se acabó el asunto. Exacto. Esa concepción de que como el río se ha movido más hacia el sur, la frontera se tiene que mover hacia el sur, es equivocada de Petro, punto. Y eso se lo tienen que hacer saber en esta reunión, decirles a que su presidente está equivocado. Y yo como colombiano me daría vergüenza sentarme en una reunión sabiendo que me van a refregar todo esto por la cara. O sea, ¿Te hubiese gustado que la presidenta Dina Boluarte se encuentre aquí cuando obviamente la declaración del presidente Petro ocurrieron? bueno, las declaraciones de Petro han sido un improntus, ¿no? Un improntus del momento, diciendo, muy bien, ahora, ¿qué puedo Todo nació de un utilizar? tweet, ¿no? De una Todo nació de un publicación tuit, en ¿no es cierto? X. ¿Qué puedo utilizar ante el descalabro que estoy teniendo aquí dentro de mi país? Entonces, la presidenta de la República del Perú no puede estar merced a lo que vaya a hacer internamente el otro señor. Esto a todos nos ha agarrado descolocados, ¿no es cierto? Pero el Perú tiene su agenda y tiene que continuar con la agenda. O sea, yo soy y he sido siempre un crítico de Boluarte, pero yo creo que lo que ha hecho ahora la señora Boluarte está bien. Y listo, y bajar temperatura del tema y decir, ok, vamos a solucionar este asunto, ¿no? Internacionalmente Petro va a quedar muy mal parado, más mal parado de lo que ya está. Usted ha dicho que Petro no es un hombre de guerra, sino un terrorista, ¿no? Bueno, Petro, él dice que él no es un hombre de guerra, pero sí conoce de la guerra. Petro no conoce de ninguna guerra porque Petro no ha combatido, porque eso es lo que ha hecho, con las reglas de la guerra. Él lo que ha hecho es asesinar, someter, sojuzgar poblaciones indefensas. Y esas no son las reglas de la guerra. Petro no es un hombre de guerra, es un terrorista que se pintó como que si fuese un guerrillero, pero al final tenía acciones de índole terrorista. Y usted sabe cuál es el apodo de Petro, ¿no? Sí. Ya. El cacas. ¿Y sabe por qué o no? Porque defecaba encima de los prisioneros. Así es. Entonces, ¿qué cosa es eso? ¿Esas son las reglas de la guerra? Esas no son las reglas de la guerra. Una persona que defeca sobre prisioneros, eso no son las reglas de la guerra. Entonces, Petro no sabe ni de la guerra ni de las reglas de la guerra. Petro sabe de terrorismo disfrazado de guerrillero. Y punto. Si no, no hubiese pedido que le den la bandera del M-19 la vez pasada. Traigan esa bandera y la bandera está presente en Colombia ahora. Colombia no se merece un presidente como Petro. Punto. Tenemos información que la Marina peruana ha frustrado un intento irregular de ingreso irregular de policías colombianos a la isla Chinería. Estamos, digamos, ejerciendo nuestro derecho. Bueno, eso es normal. Bueno, cuando suceden este tipo de cosas, siempre hay, vamos a ver hasta dónde va el otro, y es como dos Dobermans que se encuentran con la correa ahí justo y se comienzan a ladrar uno con el otro, ¿no? Pero lo que hemos hecho en el Perú es sentar nuestra posición, punto. La Marina de Perú le ha dicho un momentito, no cruces porque hasta acá nomás es tu línea, y el otro señor no ha cruzado y ha dado la vuelta y se ha ido. O sea, más allá de eso, ha cumplido su papel, porque los dos se han mantenido dentro de su territorio, Como ¿no? tiene que ser. Como tiene que ser. Efectivamente. Estamos en Altavoz, estamos en Vital, estamos también en Movistar Televisión y estamos conversando con Pancho Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro. En el tema, por ejemplo, de los tanques peruanos, la vez pasada te pregunté, los tanques que actualmente tenemos fueron comprados por Juan Velasco Alvarado, el general Juan Velasco Alvarado en su momento. ¿Hubo esfuerzos en modernizar esta flota de tanques? Que en su momento era la más tecnológicamente
muy bien aceptada, una de las primeras, además, en esta parte de América. Es correcto, en su momento fue una fuerza potente y fue la primera en Disuasiva, Sudamérica. además. Disuasiva. Si hubiésemos tenido una fuerza disuasiva o si tuviésemos una fuerza disuasiva de esa magnitud, yo creo que Petro no estaría ni siquiera soñando ni en sus sueños más elaborados sentarse a sostener una posición de esta naturaleza, ¿no? Pero los principales esfuerzos que han tenido las Fuerzas Armadas para modernizar su armamento han sido bloqueados por los políticos de turno. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de los años. Y si nosotros estamos en la situación en la que estamos en este momento, es por los políticos de turno que en su momento dijeron, vamos a luchar con los marcianos, no debe existir la Fuerza Armada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos dejar de hacer esta politiquería barata y entender de que en este momento la posición geográfica, geopolítica y geoestratégica del Perú es envidiable en toda Sudamérica. Y la posición de los metales y nuestro ascenso constante en la agricultura, en la agroindustria. Perú está siendo envidiado por el resto de Sudamérica. Entonces tenemos que cuidar nuestros activos, punto. Lo hemos comentado también temprano, hoy empezando el programa, el Perú acaba de suscribir un acuerdo comercial con Indonesia. Así es. Importantísimo. Esto va a implicar que lleguemos en muy buenas condiciones con cero arancel, 56% de productos peruanos con cero arancel, a 270 millones de habitantes. Okay, no es poca cosa. Yo creo que la gente no llega a entender todavía, hay que ponernos un poquito más atrás, ¿no? En encontrar por qué está sucediendo esto en este momento. ¿Usted sabe por qué está sucediendo esto en este momento? Hemos abierto el mercado, obviamente hemos buscado mercados importantes para la producción peruana. Y esto se hace a través de la PEC. Exacto. ¿No es cierto? ¿Y cómo hizo Perú para entrar a la PEC? Entró por la participación de la Fuerza Armada en Chavín del Huántar, en el rescate de los rehenes, y Japón nos ayudó a ingresar a la PEC por el tema de la negociación que tuvo el ingeniero Fujimori en su momento. Entonces, si estamos como estamos, es gracias a la actuación de la Fuerza Armada cuando lo dio a hacer y hizo lo que tuvo que hacer. Entonces, sobre eso hemos comenzado a construir y estamos donde estamos. Entonces, los esfuerzos tienen que ser mutuamente incluyentes y colectivamente exhaustivos en el Perú. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que generar sinergia, entre todos nos tenemos que ayudar y no nos tenemos que estar pisando la cola o jalando como la olla en los cangrejos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ante esta situación, ¿cómo debe actuar? Con prudencia, porque al final esto no se tiene que trasladar al Congreso. El Congreso no es el responsable de la negociación internacional. Okay. ¿No? Al final llegarán, si hay algún instrumento o algo, llegará al Congreso para su aprobación correspondiente, de acuerdo a lo que está establecido en los procedimientos. Pero el tema de negociación no se ve a nivel Congreso. O sea, llevar el problema fronterizo a Congreso es un error. La Cancillería está completamente preparada para una situación de esta naturaleza. Y yo saludo la posición que ha tenido el Estado como Estado ante una posición de esta naturaleza. Muy bien, muchísimas gracias, Pancho Calisto, por estar en Altavoz en Vital, tu despedida de las audiencias. Te están escuchando y te están viendo en televisión también. Bueno, yo lo único que quiero decirles es que entiendan de que el Perú tiene que unirse. Y no solamente esperar un tema de esta naturaleza para reunirnos, ¿no? Y confiar en la Fuerza Armada y confiar en sus instituciones, porque la Cancillería hará lo que tenga que hacer, pero tenemos que tener claro que la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Entonces tenemos que estar preparados. Importantísimo. Estuvimos con Pancho Calisto Giampietri, vicealmirante en retiro. Haremos una pausa en Altavoz 91.1 FM de tu dial. Estamos en Radio Vital y también en el canal 33.